esto un momento. Casi todo lo que damos por sentado en nuestra forma de pensar, ya sabes, la lógica, la idea de justicia, la ciencia misma, bueno, pues todo eso nació en realidad de una conversación increíble entre tres hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y lo que vamos a ver aquí es precisamente eso, la historia de cómo un maestro, su alumno y el alumno de este crearon una cadena de pensamiento que literalmente dio forma a nuestro mundo. Un provocador, un idealista y un científico. Suena el principio de un chiste, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. De hecho, esta es la clave para entender a nuestros tres protagonistas. Por un lado, un provocador que no tenía problema en parar a cualquiera por la calle para poner en duda todo lo que creía saber. Por otro, un idealista que soñaba con un mundo perfecto, casi de otro plano. Y finalmente, un científico, un tipo con los pies en la tierra, obsesionado con la realidad tangible. ¿Cómo es posible que tres perfiles tan distintos estén conectados? Bueno, pues vamos a ver que no solo están conectados, sino que son inseparables. Pero claro, para entender a estos tres gigantes, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que irse a su mundo, a la antigua Grecia. Y no a una Grecia cualquiera, sino a un lugar que estaba en plena ebullición, viviendo una revolución cultural como nunca se había visto. Una revolución que de hecho fue el caldo de cultivo perfecto para que naciera algo completamente nuevo, la filosofía. Y aquí es donde está el cambio de paradigma, el giro de guión total. La sociedad griega estaba acostumbrada a explicar el mundo con el mitos, ya sabes, historias de dioses, de héroes, de por qué llueve o por qué sale el sol, todo eran relatos, caprichos divinos, pero de repente algo cambia y se empieza a buscar otro tipo de explicación, una basada en el logos, es decir, en la razón, en la lógica, en los argumentos. Fue un salto brutal, ¿eh? Pasar de aceptar las historias de siempre a empezar a investigar el porqué de las cosas. Y es justo de ahí, de ese amor por la razón, de donde nace la palabra filosofía. Filo, amor, y sofía, sabiduría. El amor por la sabiduría. Fíjate qué bonito. El objetivo no era decir yo tengo la verdad, sino amar esa búsqueda constante del saber. Era, en definitiva, el momento de dejar de dar por buenas las viejas historias y atreverse por fin a preguntar, oye, ¿y esto por qué? Y justo en el epicentro de esta revolución de las preguntas, ahí, en mitad de todo, nos encontramos con nuestro primer protagonista, una figura de verdad tan importante que la historia de la filosofía se divide en un antes y un después de él. Hablamos de los presocráticos y de todo lo que vino después. Así de simple. Es que Sócrates era un personaje absolutamente único. No te imagines a un profesor en un aula ni a alguien dando discursos solemnes. ¿Qué va? Su escuela era la calle, la plaza pública de Atenas. Su método era el diálogo. Él se acercaba a cualquiera que fuera por ahí de experto, ya fuera un político hablando de justicia, un artista de belleza o un general de valentía, y sin más empezaba a hacerle preguntas, una tras otra. Y su método, de verdad, era brillante. Tenía dos pasos. Primero, la ironía. Él llegaba haciéndose el ignorante con su famosa frase «solo sé que no sé nada», para que el otro se confiara y soltara todas sus ideas. Y una vez que el otro había expuesto su supuesto saber, venía el segundo paso, la mayéutica. Esta palabra significa el arte de la comadrona, y es que Sócrates decía que él no enseñaba nada, solo ayudaba a los demás a dar a luz a las ideas que ya tenían dentro. ¿El resultado? Casi siempre, la persona se daba cuenta de que aquello que creía saber con tanta seguridad, pues no era tan sólido como pensaba. Y todo esto nos lleva al corazón de su pensamiento ético, lo que se conoce como intelectualismo moral. Es una idea muy potente. Para Sócrates, el mal es, simple y llanamente, ignorancia. Él estaba convencido de que nadie hace el mal a propósito, a sabiendas. Pensaba que si una persona conociera de verdad qué es el bien, actuaría bien. Así que para él, conocimiento y virtud eran básicamente la misma cosa. Claro, te puedes imaginar que este método de ir por ahí cuestionándolo todo no le hizo muchos amigos, sobre todo entre los poderosos. Al final le acusaron de dos cosas muy graves, de impiedad, o sea, de no creer en los dioses de la ciudad, y de corromper a la juventud. Lo llevaron a juicio y en lugar de pedir clemencia se reafirmó en todo lo que hacía, le condenaron a muerte. Sus amigos le prepararon una huida, podría haber escapado, pero se negó. Dijo que si huía, estaría traicionando las mismas leyes que había respetado toda su vida. Y así, con total coherencia, bebió la cicuta y murió por sus principios. La muerte de Sócrates fue, como es lógico, un trauma tremendo, sobre todo para su alumno más brillante, un joven llamado Platón. De hecho, se podría decir que toda la filosofía de Platón, todo su sistema de pensamiento, es un intento gigantesco, monumental, de responder a una pregunta que le atormentaba. ¿Cómo es posible que una sociedad supuestamente justa mate a su ciudadano más sabio y bueno? Para Platón, la democracia de Atenas había demostrado ser un sistema corrupto y fallido. Había asesinado a su maestro.
Así que, totalmente desilusionado, se apartó de la política, de la vida pública, y se refugió en la filosofía. Su objetivo a partir de entonces sería encontrar una verdad que no dependiera de las opiniones cambiantes y corruptas de la gente. Una verdad sólida, perfecta, eterna. Y la solución que encontró fue radical. Propuso que en realidad no vivimos en un mundo, sino en dos. Por un lado está el mundo sensible. Es este mundo en el que estamos, el que tocamos, vemos y oímos. Pero este mundo para Platón es imperfecto, cambiante. Es como una copia. Porque la verdadera realidad, la original, está en otro sitio, en el mundo inteligible. Un mundo perfecto, eterno, que no cambia y que es el hogar de las ideas o formas puras. Allí está la idea de justicia perfecta, la de belleza perfecta, la de círculo perfecto. Para que lo entendamos mejor, nos dejó una imagen potentísima, la alegoría de la caverna. Imagina esto. Somos prisioneros en una cueva, atados de tal forma que solo podemos mirar a la pared del fondo. Detrás de nosotros hay un fuego y entre el fuego y nosotros pasan cosas, pero nosotros solo vemos sus sombras proyectadas en la pared. Y claro, como es lo único que hemos visto en la vida, creemos que esas sombras son la realidad. Pues bien, el filósofo, para Platón, es ese prisionero que consigue liberarse, que sale de la cueva y ve por primera vez el mundo real, el mundo de las ideas, bañado por la luz del sol que simboliza la idea suprema, la idea del bien. Vale, la pregunta es obvia. Si vivimos aquí en el mundo de las sombras, ¿cómo podemos conocer ese otro mundo perfecto? La respuesta de Platón es la teoría de la reminiscencia. Él creía que nuestra alma es inmortal y que antes de unirse a nuestro cuerpo vivió en ese mundo de las ideas y lo conoció todo. Por lo tanto, para Platón, aprender no es descubrir algo nuevo, es en realidad recordar. Recordar todo aquello que nuestra alma ya sabía, pero que olvidó al nacer en este mundo sensible. Bueno, pues Platón fundó su propia escuela, la famosa Academia, y allí durante 20 años tuvo como alumno a un joven que era sencillamente el más brillante de todos. Un alumno que sentía un profundo respeto por su maestro, pero que con el tiempo acabaría por desmontar pieza por pieza los cimientos de su filosofía. Su nombre, claro, era Aristóteles. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Aristóteles rechaza por completo la idea de los dos mundos de Platón. Le parecía que eso de duplicar la realidad era complicarse la vida innecesariamente. Para Aristóteles las cosas eran mucho más sencillas. Solo hay un mundo. Este, el que podemos ver, tocar, oler, el que podemos estudiar. Y ese es el único que importa. La diferencia es abismal, una ruptura total. Fíjate, donde Platón veía dos mundos, uno ideal y esta copia imperfecta, Aristóteles veía una única realidad, lista para ser descubierta. Si para Platón conocer era recordar ese mundo de las ideas, para Aristóteles era algo mucho más práctico, observar el mundo con nuestros sentidos y luego, por supuesto, aplicar la razón. El foco cambia por completo. Pasamos de lo ideal a lo real, de las matemáticas que tanto le gustaban a Platón a la biología, la gran pasión de Aristóteles. Claro. Aquí surge una pregunta. Si solo hay un mundo, ¿cómo explicamos el cambio? ¿Cómo una semilla se convierte en un árbol? Aristóteles lo resuelve con dos conceptos geniales, potencia y acto. Es muy sencillo. Cualquier cosa es acto, es decir, lo que es ahora mismo, y a la vez es potencia, lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, una semilla es acto de semilla, pero es potencia de árbol. El cambio, por tanto, no es más que el paso de la potencia al acto. Una solución súper elegante que no necesita ningún otro mundo para funcionar. Y esta filosofía, esta manera de tener los pies bien puestos en la tierra, la aplica también al ser humano. Platón veía el cuerpo como una especie de cárcel para el alma inmortal. Aristóteles, en cambio, dice que no, que cuerpo y alma son inseparables. Son como la cera y la forma de una vela. No puedes tener una sin la otra. El alma es simplemente lo que da forma, vida y función al cuerpo. Se acaba el dualismo. Aquí lo que hay es una unidad total. Así que aquí lo tenemos, el cuadro completo. Un maestro que lo cuestiona absolutamente todo. Su discípulo, que, traumatizado por su muerte, construye todo un mundo ideal para buscar una justicia perfecta. Y el discípulo de este, que viene y lo trae todo de vuelta, de cabeza, a la tierra. Es que es literalmente una conversación a tres bandas que dura más de un siglo. Sócrates es el que pone sobre la mesa las preguntas fundamentales, las que de verdad importan. Platón, obsesionado, busca las respuestas en un plano superior, ideal, perfecto. Y luego llega Aristóteles y dice, un momento, que las respuestas a lo mejor están aquí mismo, y trae toda esa búsqueda de vuelta al mundo que podemos observar y tocar. Y esa es la historia, la del provocador, el idealista y el científico.
Y lo importante es entender que no son tres historias separadas, para nada. Son los tres eslabones de una única e ininterrumpida cadena de pensamiento. Y juntos entre los tres, no solo plantearon las preguntas clave, sino que establecieron los dos grandes caminos que ha seguido la filosofía occidental para intentar responderlas durante más de 2000 años. Y la pregunta que nos dejan flotando en el aire es, ¿cuál de los dos legados pesa más en nuestro mundo de hoy? ¿Seguimos más la estela del idealismo de Platón, esa búsqueda constante de la perfección, de las verdades universales, de cómo deberían ser las cosas? ¿O somos más herederos del realismo de Aristóteles, de su enfoque práctico o empírico, centrado en lo que podemos observar, en lo que es? Esa tensión, ese tira y afloja entre el ideal y la realidad, de alguna manera sigue definiendo nuestro mundo.